podemos entender, alguna vez escuché esta descripción, el rock pareciera que estuvo destinado, por lo menos en América Latina, solamente a la gente de determinadas características raciales. ¿Cómo se entiende que pueda la gente estrictamente mestiza o con otros rasgos raciales en nuestro país haya incursionado? ¿Cuál es la razón que podría darse para ello? Es una versión sesgada, porque si uno observa el componente, como tú dices, racial de los primeros grupos, Shanes, Yorks, Daltons y todos de ese periodo, de la segunda mitad de los años 60, te vas a dar cuenta que hay muchos con rasgos andinos. ¿Por qué? Porque son los hijos de los primeros migrantes que llegaron al país en los años 40 y 50. Y toda esa gente estaba influenciada por el rock, que durante gran parte de los años 60 no tuvo ningún tipo de limitación. Recién con la dictadura militar de Velasco Alvarado es que comienzan a instalarse una serie de limitaciones para el acceso al rock. Tú sabes que se desarrolló una suerte de nacionalismo y de socialismo, y se trataba de una dictadura que te imponía valores y normas, y el rock era considerado evidentemente una manifestación de la alienación, una penetración ideológica del imperialismo yanqui, y además esto se expresa con absoluta claridad cuando se impide el ingreso de se impide la actuación de Santana en el año 71, y esto se debe a una confluencia de los grupos de extrema izquierda y del sector del gobierno militar, que no tenía, digamos, claramente una afiliación marxista-leninista, pero quiso ganarse a este sector estudiantil muy importante, impidiendo el acceso o la presentación de Santana. Entonces, volviendo al tema, no eran exclusivamente, el rock no era ejecutado exclusivamente por personas, por jóvenes de raza blanca, sino que era muy abierta, y tampoco eran personas de una extracción social en particular, no eran solo las clases altas o las clases medias. Habían también sectores empobrecidos, había gente que vivían en La Victoria, había gente que vivían por Cerro San Cosme, etc. Y si bien no había, no podríamos hablar de una predominancia de la raza blanca dentro de la composición de estos grupos. Hay que hacer notar también por aquellos años también aparece el Polen, que es uno de los primeros grupos que además no se limita a reconvertir en el idioma español y con propias historias el rock, sino que trata de hacer un mestizaje. Ellos son unos pioneros del mestizaje, ¿no? Y bueno, hay un gran vacío en la evolución del rock nacional durante la dictadura militar, en los años 70 básicamente, en que se corta la posibilidad de tener medios de comunicación que difundan el rock. Está muy limitado, además la venta de discos también muy reducido, y la importación está muy controlada. Entonces eso hizo mucho daño, y te lo digo porque he vivido esa época y recuerdo que estaba obligado a la difusión de la música folclórica, de la música criolla, de los himnos militares, y todo lo que era considerado rock o extranjerizante era prohibido, ¿no? Entonces eso influyó mucho en los jóvenes, en los de mi generación. De hecho, los grandes grupos o los grupos más representativos son de los años 60 y de comienzos de los 70, y ahí hay un vacío hasta los 80, ¿no? Que pues aparecen otras bandas, ¿no? Ángel, ¿cómo se explica o bajo qué concepto se puede explicar más adelante y con más fuerza la aparición de bandas estrictamente provincianas? ¿Es acaso una respuesta a la capital? ¿De repente le podemos ver algún viso sociológico a ese tema? Es que en los años 80 hay que recordar que se producen dos fenómenos claramente definidos: el retorno a la democracia, y dos, después de más de 12 años de dictadura, y dos, la aparición del Sendero Luminoso y del MRTA, que convulsionan la sociedad. ¿Por qué? Porque estas organizaciones, si bien tienen un proyecto autoritario, un proyecto
excluyente, es decir, solamente los elegidos para constituir una nueva sociedad son los marxistas, leninistas, maoístas, en el caso de Sendero Luminoso, o los marxistas, leninistas, en el caso del MRTA. Muchos jóvenes encontraron en la prédica de estas organizaciones una forma de cristalizar la aspiración revolucionaria que fracasó en los años 60 y los años 70. Entonces, evidentemente, en este contexto, el rock era el demonio. Para los jóvenes practicantes o simpatizantes de estas agrupaciones, y sobre todo los militantes de izquierda, porque en los años 80 la izquierda se constituye en una fuerza poderosa, tanto así que llega a colocar a un alcalde en la ciudad de Lima y un gran porcentaje de congresistas. La música rock no representaba para ellos nada excepto la alienación, representaba la evasión, representaba la ruptura del sueño revolucionario. En el sueño revolucionario, en el ideal revolucionario, no estaba el rock. Por lo tanto, la práctica de rock se reducía nuevamente como en los años 70. En los años 80 se desarrollaron muy pocos grupos. Sin embargo, los pocos que existían tenían ya habían dado un paso más respecto a las experiencias de 60 y 70. Se trataba de hacer un mestizaje con la música. Quierase o no, por ejemplo, lo que hacía Mickey González se diferencia de lo que hacía el Grupo Río, porque Mickey González trataba de hacer de alguna forma el mestizaje tanto con la música andina como con la música afroperuana. Entonces él había dado un paso respecto a lo demás, pero definitivamente la convulsión social que originaron los grupos subversivos cambió el panorama, ¿no? Pero sin embargo esto no tardó en ser superado, a pesar de lo que implicaba la amenaza de estas agrupaciones. Aparecieron ya entre fines de los 80 y comienzos de los 90 agrupaciones como los no sé qué y no sé cuántos, que con un tema irreverente que se burlaba tanto de los gobernantes como de los terroristas, decían que a su manera era el momento de perderle miedo a hacer rock sin que te pongan una etiqueta en la frente o en la espalda o en el pecho que diga alienado, ¿no? Y eso permitió a su vez la aparición de varios grupos y sobre todo de movimientos subterráneos. Para darte un ejemplo, hasta el movimiento subterráneo Cloaca estuvo infiltrado por Sendero Luminoso, para que te des cuenta cómo el rock, el punk, el heavy metal, lo gótico y todas las manifestaciones subterráneas tenían sus limitaciones debido a la presencia de estas organizaciones. Son muchas las peleas de los senderistas y de los grupos grupos subversivos, quienes se enfrentaban directamente con quienes manifestaban su preferencia por ese tipo de música. Para ellos, para grupos subversivos, la música aceptable era la andina, la afroperuana, o la que tuviera hasta la chicha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque con reservas. Ok, y en ese contexto, ¿esta ola provinciana se alimenta para crecer y aparecer? Es que la mayoría de grupos siempre han tenido presencia de lo andino a través de los hijos de los migrantes. La guerra de los 80 también impulsa la emigración forzada de gente a Lima, en los conos, en los pueblos jóvenes, donde siguen apareciendo. Esto coincide también con esta manifestación que es el Agustí Rock. Si te das cuenta, ya no se trata solamente del rock urbano, del pop urbano, sino también de expresiones rockeras que tienen que ver con la marginalidad, ¿no? El rock, hasta fines de los 80, el rock siempre ha sido muy miraflorinos, muy de San Borja, Surco, centro de Lima. En cambio, con las apariciones de estos grupos, donde ya el mestizaje es más abierto, se diferencia la producción del rock con agrupaciones que ya hacen un mestizaje, claro, su propio lenguaje, sus propias historias, sus propias vivencias, su propia furia, su propia cólera, su propia irreverencia, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, gente como Mojarras o quizás Uchpa representan de alguna manera esa corriente que aparece con esta condición social. Claro, y comienzan a aparecer
distintas manifestaciones de este mestizaje. Y me refiero a estos grupos que no están fuera digamos, de la rueda de grupos conocidos, ¿no? Mar de Copas, la Liga de Sueños, etcétera, que tienen sus propias experiencias muy urbanas, muy por decir, voy a utilizar una categoría marxista-leninista, pequeño burguesas, ¿no? En cambio, hay un sector marginal que se manifiesta con los mojarras, como tú me has mencionado, con el pueblo del barrio, que es un hijo directo del polen, a su manera, ¿no? Y otras agrupaciones más, y lo que representa también los mojarras es lo que estoy indicando, ¿no? Ya es un lenguaje propio, fuera del circuito conocido del rock, que impulsa a varias agrupaciones a expresarse. Es decir, lo que hacen mojarras ya no es, digamos, lo que aparece como algo simplemente marginal, sino como parte de una forma más de hacer rock. Eso es lo que sucede en Lima. Ángel, ¿cómo puedes, en medio de toda esta gama de expresiones sociales, porque básicamente el rock es una expresión social, inevitablemente no se puede eludir eso, ¿cómo calificas la escena en general? Si tomamos a esos pequeños burgueses, a esos subterráneos, a esos que empezaron, a esos que vienen desde provincia, exactamente todo eso confluye en una sola idea. ¿Hay una verdadera escena rockera local socialmente hablando, o somos también la expresión dividida de lo que es el país a gran escala? Precisamente, el rock es un vehículo de expresión, y entre fines de los 90 y comienzos del 2000 ha habido pues una explosión de agrupaciones y de manifestaciones. Se encuentra desde rap, hard rock, rock clásico, pop, disco, pop comercial, rock comercial, rock trovadoresco. ¿Por qué? Porque acá en el país hay distintas manifestaciones. Entonces, Dolores de Lidio es una forma oscura de ver el país desde la marginalidad de la ciudad, de los barrios, de la clase media que han caído en desgracia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O el rock, por decirlo de una manera, subversivo y de permanente lucha de leucemia, o el trabajo que está haciendo ahora Daniel F. Con las manifestaciones de rock, por decirlo de una manera, del formato MTV, que son como todo el mundo lo conoce, TK, que se forman exclusivamente para eso, o Lívido, ¿no? Y la forma de hacer pop para resistir a la desaparición, como Mar de Copas, que está fuera del circuito, pero tiene toda una legión de gente que desarrolla lo que se puede llamar el pop de culto, ¿no? O las distintas agrupaciones que hay, turbapótamos, que hacen pop para divertirse, los Hermanos Brothers, lo que hace La Sarita. O sea, hay distintas manifestaciones, y no necesariamente uno se pone a decir, voy a hacer rock para expresar a tal grupo social. No, el rock es, como dije, un vehículo para manifestar un estado de ánimo, un grupo, un partido, un movimiento, una frustración, qué sé yo. Entonces, eso es lo que encontramos. Tú vas a una discotienda, increíblemente encuentras alrededor de 60, 70 productos nacionales, ¿no? Lo último del techno se llama Nuevo Lima, ¿no? Que es una forma de recrear la música criolla o afroperuana con la electrónica, y hay discotecas en las que lo ponen en fiestas rave. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es lo que hacen los argentinos, por ejemplo, con el tango, con esta banda que se llama Gotán, ¿no? O Tango Project. Entonces, lo que han llamado la venganza del tango, ¿no? Podemos decir que la venganza de la música criolla está empezando. O la experiencia de Mickey González, otra vez, que es uno de los tipos que va reconvirtiendo la experiencia de la música peruana. Entonces, hay gente que le gusta reconvertir la música peruana, hay gente que le gusta hacer pop en español al estilo de las bandas británicas, hay otros que imitan a grupos norteamericanos, qué sé yo, hay de distintas formas y una oferta increíble. Hasta hace 10 años encontrabas con las justas 2 o 3 discos de grupos cantantes, de grupos o de cantantes de rock,
y le hacían la competencia con los clásicos cantantes de balada, ¿no? Ahora no. Aunque lo que me estás diciendo entonces es que es mejor esta variedad de expresión, y lo cual no quiere decir que esté motivando una desunión de la escena, o sea, que no estemos caminando desunidos. Es que para mí el rock nacional no es una categoría, no es una etiqueta, no es un formato. Para mí el rock nacional es la diversidad. Al contrario, si hay una forma de hacer rock que le pongo el sello nacional y tiene una forma X, estoy negando la posibilidad de que haya otras manifestaciones de rock. Al contrario, mientras más diversidad hay en el rock nacional, significa que se está expresando la gente que hace música de distinta manera. Porque si hubiera una sola, no estaríamos expresando la realidad. Nuestra realidad es la diversidad. Ok, listo, maestro, chévere.